¿Qué tal? Hoy voy a explicar el análisis matemático de las diferentes topologías circuitales que pueden ser logradas gracias a amplificadores operacionales, como por ejemplo el amplificador inversor, el no inversor, el sumador, el diferenciador, el comparador. Pero antes de empezar debemos tener clara un par de conceptos, un par de reglas que son ciertas y que se cumplen para los amplificadores operacionales. Lo primero es observar que los amplificadores operacionales tienen una impedancia de entrada muy alta. De hecho, la impedancia de entrada es tan alta que podría aproximarse a infinito. En ese orden de ideas, la corriente que entra al amplificador operacional a través bien sea de la entrada inversora o de la entrada no inversora, esa corriente cuando se enfrenta a una impedancia tan alta como esta que tiende a infinito, pues esa corriente tiende a cero. Sabiendo esto, podemos asumir que cuando el amplificador está conectado a otra red, a otros, digamos, dispositivos electrónicos para formar un circuito eléctrico, podemos hacer un análisis nodal, ¿sí? Teniendo en cuenta la entrada inversora y la entrada no inversora para hallar la caída de tensión en esta impedancia. Cuando nosotros vamos a hacer eso, pues basta con hacer un análisis nodal y decir que la caída de tensión en esta impedancia, en la impedancia de entrada, no es otra cosa que la diferencia potencial entre el nodo que hay en la entrada no inversora y el nodo que hay en la entrada inversora. Sin embargo, nosotros podemos observar en esta ecuación rápidamente que la tensión que cae en esta impedancia, en la impedancia de entrada del amplificador, no es más que la multiplicación de esta impedancia por la corriente que circula a través de ella, esto por ley de Ohm. Pero como tenemos bien sabido, esta corriente, acabamos de decir acá que es igual a cero, que por ahí no circula pues ninguna corriente porque la impedancia es demasiado alta, entonces este lado de la ecuación queda totalmente cancelado. Y si nosotros queremos representar esta ecuación de una manera diferente, pues basta con pasar este término de la ecuación al otro lado, invirtiéndole el signo. Así pues hemos llegado a deducir las dos reglas más importantes que nos van a servir para posteriores análisis de circuitos cuando de amplificadores operacionales se trata. La corriente que ingresa al amplificador operacional por alguna de sus entradas es cero, y la tensión en los nodos conformados por la entrada tanto inversora como no inversora siempre serán iguales. Con estas reglas pues procedemos a empezar el análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Empecemos por el amplificador inversor. Para analizar el amplificador operacional configurado como inversor, lo que se tiene que hacer es un análisis nodal en los nodos que están conectados a las entradas del amplificador operacional. En este caso yo nombré al nodo que está conectado a la entrada inversora como V sub I y al nodo que está conectado a la entrada no inversora como V sub N. Empezamos pues a hacer el análisis nodal para la entrada no inversora y nos damos cuenta que está directamente conectado a 0 voltios, por tanto de manera intuitiva ya tenemos el valor para V sub N, es 0. Una vez conocido este valor procedemos a hacer el análisis nodal para la entrada o para el nodo que está conectado a la entrada inversora, para V sub I. Comenzamos pues diciendo V sub I menos V sub IN, que es el voltaje de entrada que se le está aplicando, sobre R sub I, ese es el primer término, más V sub I menos V sub O, que es el voltaje de salida, sobre R sub F, que es la resistencia de alimentación, es el segundo término, la segunda corriente, y la tercera corriente que sale del nodo es la corriente que entra al amplificador a través de esta entrada, que yo la decidí llamar I sub 1, como en la explicación anterior. Todo esto igualado a 0. Sin embargo, como les expliqué al principio, pues esta corriente que entra al amplificador por una de sus entradas es igual a 0. Así que cancelando este término, la ecuación se reduce a dos términos en el lado izquierdo igualados a 0. Sin embargo, por la otra regla que había explicado también al principio, nosotros sabemos que los voltajes de estos dos nodos se pueden igualar. Así que
en cada uno de los términos donde aparezca b sub i en esta ecuación, yo la puedo reemplazar por b sub n, pero directamente yo ya sé que b sub n es 0, es decir, que b sub i también es 0, por tanto voy a cancelar cada uno de estos términos. Y al final, habiendo aplicado esas dos reglas tan importantes que les expliqué al principio, la ecuación se me resume en esto. Una ecuación muy sencilla, yo puedo pasar este término al otro lado de la ecuación cambiándole el signo y obtengo una ecuación como estas. Yo a esa ecuación la puedo manipular, puedo enviar esta constante a multiplicar al otro lado y obtengo esta expresión. Esta expresión lo que me está queriendo decir es que el voltaje de la salida del amplificador es igual al voltaje de la entrada del amplificador multiplicado por un término que depende de los valores de la resistencia de realimentación y de la resistencia de entrada, podría decirse. Entonces, expresando esto de otra manera, obtengo la expresión final a la que quería llegar. El voltaje de salida del amplificador con respecto al voltaje de entrada. Esto no es otra cosa que la ganancia. Así que hemos calculado la ganancia del amplificador operacional configurado como inversor. Es el valor de la resistencia de realimentación sobre el valor de la resistencia de entrada o la resistencia que se pone en serie pues con el generador de la entrada. El hecho de que haya un signo negativo acá no quiere decir que la ganancia sea negativa, es decir, no quiere decir que haya pérdida, sino que hay un cambio de fase o un cambio de polaridad. Vamos a analizar ahora matemáticamente el amplificador operacional no inversor. Bueno, este es el amplificador operacional configurado como no inversor. La diferencia más grande con respecto al anteriormente analizado es que evidentemente la señal de entrada o el voltaje de entrada se está aplicando por el terminal no inversor. Y vamos a proceder al análisis igual que con el otro. Empecemos analizando el nodo que está conectado a la entrada no inversora. Entonces B sub n menos B sub in sobre Rn es el primer término, la primera corriente de nuestro análisis nodal, más I2, que es la corriente que entra al amplificador a través de la entrada no inversora. Todo esto es igual a 0. Pero como ya sabemos, esta corriente pues no existe, es 0, como lo expliqué al principio. Así que se resumió la ecuación a un término al lado izquierdo de la ecuación igualado a 0. Si yo multiplico ambos lados de esta igualdad por R sub n, puedo quitar este término de acá. De esta manera todo se resume a esta igualdad, B sub n menos B sub in igual a 0. Puedo pasar este término al otro lado de la ecuación invirtiéndole el signo. Y de esta manera hemos llegado a conocer el valor de B sub n, que no es más que el mismo valor de B sub in. Ahora, una vez conociendo el valor de B sub n, tenemos que dejarlo muy presente porque lo vamos a necesitar cuando empecemos el análisis nodal en el nodo B sub i. Empecemos entonces con el análisis nodal en el punto B sub i. Entonces la primera corriente que sale es B sub i sobre R sub i. La segunda corriente que sale es B sub i menos B sub o sobre R sub f, este término de acá. Y la última corriente que sale es la corriente que ingresa al amplificador por la terminal no inversora. Como no hay corrientes que entran, entonces igualamos a 0. Pero ya sabemos que esta corriente se cancela porque por ahí no hay corriente. Recuerden lo que explicamos al principio del video. Así que ahora la ecuación se resume un poco. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a separar este término en dos términos independientes, ya que no es más que una resta de dos términos que tienen el mismo denominador, para lograr una ecuación de este modo. Fíjense que yo voy a pasar este término al otro lado de la ecuación cambiándole el signo, de manera que al otro lado va a quedar positivo. Entonces aquí voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por R sub f para deshacerme de este denominador al lado derecho. Y teniendo la ecuación de este modo, yo me puedo dar cuenta que al lado izquierdo de la igualdad puedo aplicar factorización. Así que tenemos una ecuación de este modo. Aquí voy a hacer algo importante, voy a reemplazar este valor de sub i, que como ya sabemos es igual al valor del voltaje del nodo B sub n, pero ya sabemos que B sub n en últimas viene a tener el mismo valor de B sub in, entonces directamente voy a reemplazar B sub i
por el valor correspondiente que es B sub in. Y así tengo una ecuación que me está diciendo que el voltaje de salida es la multiplicación del voltaje de entrada por un factor que de nuevo depende de la resistencia de realimentación y de la resistencia que tenemos conectada a la terminal inversora, o visto de otro modo, el voltaje de salida del amplificador con respecto al voltaje de entrada del mismo es la ganancia, que en este caso será la resistencia de realimentación dividido entre la resistencia que hay desde este punto hasta tierra más 1. Lo más significativo que se ve aquí es que no hay un signo negativo, es decir, que en este caso la señal amplificada que entrega el amplificador operacional no inversor va a tener la misma fase o la misma polaridad que la señal que se ingresa por su entrada no inversora. A continuación vamos a analizar el amplificador operacional configurado como sumador. Este es el amplificador operacional configurado como sumador. La manera de analizarlo es la misma que hemos venido implementando con los otros ejemplos. Sin embargo, aquí voy a cambiar algo y les voy a avisar que lo cambio para que no se alarmen. Lo primero es que voy a poner a este lado todas las ecuaciones de una vez y las voy a ir explicando para ahorrar tiempo. Lo segundo es que aunque a franca lid en el análisis nodal se deben tomar en cuenta todas las corrientes que salen del nodo, yo voy a empezar a ignorar esta corriente, la que entra por el terminal inversor. Aunque, repito, a franca lid hay que escribirlas todas para poder hacer bien el análisis, pero como yo sé que está siempre cero y la voy a cancelar para ahorrarme tiempo y ahorrarme pasos, voy a decidir no incluirla más en las ecuaciones. Empecemos entonces. Lo primero que se hizo fue hallar el valor del voltaje V sub n, ya sabemos que es 0, acá lo hice, y empiezo luego a deducir la ecuación de este nodo. Esta que ustedes ven aquí es la ecuación del nodo V sub i. Esta corriente es el primer término, esta corriente es el segundo término, esta corriente es el tercer término y esta es el cuarto término. Ignoré, como ya les había dicho, esta corriente porque es 0. Todas las igualo a 0 porque asumo que ninguna de ellas está entrando. Aquí tomo una de las reglas con las que hemos venido trabajando y es que los voltajes en las terminales del amplificador son los mismos. De esta manera sé que el voltaje V sub i va a ser igual a 0 y cancelo todos los V sub i que tengo en esta ecuación para obtener esta ecuación un poco más resumida. En este paso hice dos cosas. Primero, envié este término al otro lado de la ecuación con signo invertido, fíjense aquí está positivo, y a este lado, al lado izquierdo, factoricé el signo menos. Luego envío, o mejor multiplico ambos lados de la ecuación por R sub f, a este lado se cancela el R sub f y a este lado lo multiplica todo. Así tengo la ecuación principal del amplificador sumador. Como ustedes ven aquí, esto no es más que la suma de todos los voltajes o todas las señales que ingresé por la entrada no inversora. Sin embargo, si yo considero que todas las resistencias que pongo, tanto estas como la resistencia de alimentación, son iguales, pues esta resistencia va a cancelar cada una de ellas y voy a obtener esta ecuación que me está diciendo que el voltaje de salida del amplificador no será más que la suma de cada una de las señales que puse a su entrada y que va a haber un cambio de fase o cambio de polaridad con respecto a las señales de entrada. Muy sencillo cómo funciona el amplificador sumado. Este es el amplificador operacional configurado como restador o diferenciador. Para este análisis yo puse todas las resistencias de un mismo valor, un valor que aquí llame R, para hacer el análisis mucho más sencillo y porque realmente en casi todas las aplicaciones se utiliza así. No se usa mucho darle ganancia a la señal restada, sino que más bien se utiliza para acople de fuentes diferenciales, para estar seguros de que se anula el efecto del ruido, que es una fuente en modo común. Entonces vamos a hacer el análisis utilizando todas las resistencias de un mismo valor. Y empezamos pues a hacer el análisis nodal como siempre
por el nodo que está conectado al terminal no inversor. Fíjense que aquí a este costado de la pantalla yo tengo el análisis nodal, pero aquí voy a explicar algo mucho más sencillo. Como esta corriente, la corriente que ingresa por este terminal es cero, entonces la corriente de esta malla tiene que hacer este ciclo cerrado. En ese orden de ideas, lo que tenemos aquí no es más que un divisor de tensión entre dos resistencias iguales, por tanto el voltaje que hay en el nodo V sub n no es más que la fracción de V sub in 1 que cae en esta resistencia. Como ambas resistencias son iguales, pues acá caerá la mitad de V sub in 1, misma respuesta a la que llegamos haciendo el análisis nodal con un poco más de trabajo matemático. Bueno, una vez conocido el valor del voltaje que habrá en este nodo, pues empiezo yo a analizar el nodo V sub i, haciendo un análisis nodal. Esta es la ecuación una vez analizado el nodo V sub i. Esa es la corriente que sale hacia este lado y el otro término es esta corriente. Multiplicando ambos lados de la ecuación por R, yo me puedo deshacer de estos denominadores y la ecuación me queda como esta. Luego, yo por la regla que hemos venido mencionando tanto, sé que V sub i tiene el mismo valor que V sub n, que ya lo hallamos en un principio. Entonces en todos los lugares donde aparezca V sub i yo lo voy a reemplazar directamente por este factor. Y así obtengo esta ecuación muy sencilla. Luego envío este factor con signo contrario al otro lado de la ecuación y acá al lado izquierdo de la igualdad voy a tener una simple suma de fracciones. Cuando hago esa operación tengo la ecuación general del amplificador operacional configurado como diferenciador o como restador. Como se pueden dar cuenta, no es otra cosa que la diferencia entre la fuente que coloco en el terminal no inversor y la fuente que coloco en el terminal inversor, un diferenciador. Bueno, para finalizar, voy a explicar el funcionamiento del amplificador operacional como comparador. Lo primero que uno debe notar aquí es que, a diferencia de los casos que anteriormente explicamos, en este caso el amplificador no está conectado a una red de realimentación. Por este motivo, yo aquí no cuento con un dispositivo que me conecte la salida del amplificador con alguna de sus entradas para yo poder plantear una ecuación de la salida con respecto a la entrada y hallar la ganancia. En este caso el amplificador está funcionando a lazo abierto. Cuando esto sucede, nosotros tenemos que guiarnos por la ecuación general de todos los amplificadores, que es esta ecuación que tengo aquí. Esta es la ecuación general de cómo se comporta un amplificador en lazo abierto. El voltaje de salida es una ganancia muy alta multiplicado por la diferencia entre la fuente que está conectada en el terminal no inversor y la fuente que está conectada en el terminal inversor. Pero ¿qué sucede cuando el voltaje que hay conectado a la entrada no inversora es más grande o mayor que el voltaje que hay conectado a la entrada inversora? Lo que sucede es que esta diferencia se convierte en un número positivo, por tanto el voltaje de salida será un número positivo multiplicado por una ganancia muy grande, es decir, un número positivo grande. Si sucede lo contrario, lo que tenemos es que esta diferencia va a ser un número negativo, por tanto el voltaje de salida será un número negativo multiplicado por una ganancia muy grande, es decir, un número muy pequeño. Pero aquí hay que tener en consideración una cosa muy importante. Y es por esto que yo en este diagrama decidí incluir los pines de las fuentes de alimentación cuando en los demás dibujos no lo había hecho al principio del video. Resulta que los amplificadores operacionales, lo máximo que me pueden entregar de voltaje a la salida es el voltaje con el que yo lo estoy alimentando, el voltaje de la fuente positiva. Y lo mínimo que me pueden entregar a la salida es el voltaje de la fuente con polaridad negativa con lo que yo le estoy alimentando, porque de otro modo incumplirían con las leyes naturales. El amplificador operacional no se puede inventar energía de donde no existe. Yo lo alimento con unas fuentes y él me puede entregar voltajes en el rango de esas fuentes, ¿sí? Consumiendo un poco de ese voltaje, consumiendo un poco de esa energía para su mantenimiento, para su funcionamiento y entregándome el resto. Entonces el amplificador operacional comparador se comporta de la siguiente manera. Cuando el voltaje de la entrada no inversora es mayor que el voltaje de la entrada inversora, la salida, como ya lo vimos, es un voltaje muy alto, pero como ya sabemos, el voltaje más alto que puede entregar el amplificador evidentemente es el voltaje de la fuente positiva.
Cuando el voltaje de la entrada inversora es mayor que el voltaje de la entrada no inversora, la salida del amplificador me dará como resultado el voltaje de la fuente con polaridad negativa, y cuando ambos voltajes son iguales, evidentemente pues la salida será cero. Bueno, hasta aquí este video con esta explicación. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya servido. Muchas gracias por ver. Hasta luego.